que realmente en esta etapa lo vamos a mencionar, pero los detalles y particularidades para que cierre bien ese concepto, ustedes lo tendrán cuando abordemos el tema de la geometría analítica, que serían las rectas y el plano y sus respectivas ecuaciones y formas de representación. Bien, entonces, en ese caso, vamos a comenzar compartiendo la pantalla. Bien. Es decir, el tema que vamos a ver es el conjunto solución de los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando se presentaron los sistemas de ecuaciones lineales, dimos incluso una primera clasificación. Y esa clasificación el criterio que se utilizó era atendiendo al conjunto solución. Si el sistema, su conjunto solución era distinto del vacío, es decir, tiene al menos una solución, pues decíamos que ese sistema era consistente. Si el conjunto solución carece de soluciones, es decir, no tiene ninguna solución, o equivalentemente decimos el conjunto solución es vacío, pues decíamos entonces que el sistema era inconsistente. Aclaro que hay muchos autores también, otros, en lugar de utilizar la palabra consistente, utilizan la palabra compatible. Véase como sinónimos en este contexto. Podemos decir que un sistema es consistente o compatible si su conjunto solución es distinto del vacío. ¿Sí? Admite al menos una solución. Inconsistente o incompatible si su conjunto solución es vacío. Bien, y bueno, dentro de los sistemas consistentes, que es sobre todo la nominación que vamos a utilizar, que es la del libro de texto que se le sugirió, álgebra lineal con sus aplicaciones, cuyo autor es David Szalay, vamos a utilizar sistemas consistentes o inconsistentes. Bueno, en los sistemas consistentes puede suceder que exista una única solución. Y en ese caso decimos que el sistema es consistente determinado. Y cuando tiene infinitas soluciones, entonces decíamos que el sistema es consistente indeterminado. Acá vamos a ver otra clasificación que se le pueden dar a los sistemas de ecuaciones lineales, pero atendiendo o utilizando otro criterio. Ese criterio nos va a permitir definir los sistemas de ecuaciones lineales en dos categorías o grupos. Los sistemas lineales homogéneos y los no homogéneos. Pero antes de entrar en esta clasificación, debiéramos recordar algunos aspectos importantes de lo que ya ustedes vieron en esa primera parte. El primero es la forma general de escribir un sistema de ecuaciones lineales. En esta forma general, las incógnitas las estamos denotando con la variable x con subíndice, x1, x2, hasta xn, para decir hay n incógnitas. Y cada una de esas incógnitas, cuando nos fijamos en la primera ecuación, aparece multiplicado por un cierto número que se le da el nombre de coeficientes.
Esos coeficientes acá están denotados con la variable A y se utilizan dos subíndices. El primer subíndice es para indicar justamente en qué ecuación se está abordando. Si el primer subíndice es el número 1, es para hacer referencia al coeficiente que está en la primera ecuación, y el otro subíndice para indicarme a quién está multiplicando, a qué incógnita está multiplicando ese coeficiente. A su 1, 1, coeficiente de la primera ecuación que multiplica la primera incógnita. A su 1, 2, coeficiente de la primera ecuación que multiplica la segunda incógnita. Y así sucesivamente. Entonces, siempre van a aparecer dos subíndices. Uno que me indica en qué ecuación se está trabajando y a qué incógnita estaría multiplicando. Por otro lado, si miramos ese primer subíndice, vemos que la última ecuación ponemos a su m, para decir que hay m ecuaciones. M ecuaciones involucradas. Entonces, este sistema que tiene m ecuaciones y que involucra a cada una de ellas a las mismas n incógnitas, decimos que es un sistema de ecuaciones que será lineal si cada una de las incógnitas aparece en la forma descrita. Es decir, ninguna incógnita aparece multiplicando a otra incógnita. Ninguna de las incógnitas aparece elevado al cuadrado, a una potencia en el que el grado sea mayor que 1. Siempre el grado o exponente de cada una de las incógnitas es el número 1. Ninguna de las incógnitas aparece en el argumento de un logaritmo, ni aparece en el argumento de una razón trigonométrica, ni aparece como cantidad subradical, es decir, no aparece como una cantidad subradical de alguna raíz. Bueno, siempre que aparezca en la forma que acá se presenta, decimos que ella es lineal. ¿Bien? Si aparece alguna de las otras formas que mencionamos, esa ecuación entonces sería no lineal. Dicho esto, la otra cuestión importante a recordar acá fue el concepto de solución de un sistema. Y como cada ecuación involucra a n incógnitas, decíamos entonces que una solución va a estar dada por una lista de n números reales. Y menciono, lista de n números reales. Esa lista de n números reales cumple que cuando se reemplazan esos números en cada una de las incógnitas, las correspondientes incógnitas, satisface a dicha ecuación. Y cuando utilizo la palabra satisface, lo que quiero decir que cuando usted reemplace... Apaguen el micrófono. Cuando usted reemplace cada una de esos números reales de la lista en cada correspondiente incógnita, la transforma en una proposición verdadera. Y eso ocurre para cada una de las ecuaciones. Esa lista debe satisfacer todas y cada una de las ecuaciones para que sea una solución. Bien, y fíjense que cuando yo utilizo la palabra lista, entiéndase, lista de números, es para ya ir anunciando que esos números van a tener un orden. Bien, un orden. Hay un número que va a ocupar una primera posición, el otro va a ocupar una segunda posición y así sucesivamente. Entonces, esa lista de números
en el cual es importante el orden, decidimos reemplazarla. En lugar de decir lista, dijimos, vamos a llamarles a estas listas, vamos a llamarle vectores. ¿Bien? Y al conjunto que contienen esas listas, lo denotábamos con R elevado a la n. Si acá tenemos n incógnita, esa lista va a estar formada por n números reales. Bien, entonces cuando decimos R a la 2, vector de R a la 2 es una lista de dos números reales que tienen un orden, es un par ordenado. R a la 3 son listas de números o tríos ordenados. R a la n son listas de n números reales ordenados, una n-upla ordenada. ¿Bien? Entonces, para abreviar, ya adelantábamos y decíamos, vamos a denominarle a estas listas vectores. El por qué se le da ese nombre, la justificación no la vamos a dar en esta clase, pero sí más adelante, más avanzado en el curso, de por qué se le da el nombre de vector. Pero vamos a irlo identificando con el vector de R a la n. Profe, no está pasando las diapositivas, creo. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? El sistema nada más es lo único que tengo. Recordando, parece. Recordando con el sistema, es lo único. Simplemente Ah, estaba ok. haciendo esa aclaración. Ahora, cuando ustedes empezaron a trabajar con esos vectores de R a la n, se definieron dos operaciones con esos vectores de R a la n, que fue la sumar dos vectores, componente a componente, y multiplicar un escalar, es decir, un número real, por un vector de R a la n. Teniendo en cuenta esa última operación, son las dos, pero observemos acá, tomemos la primera ecuación y fijémonos en el primer término. Aparece la variable x1 o nuestra incógnita x1 que está multiplicada por ese coeficiente a sub 11. Pero cuando usted mira siempre las primeras componentes de cada una de las ecuaciones, siempre aparece la incógnita x1. Entonces, esto usted lo puede interpretar a partir de la operación de multiplicar un escalar por un vector, que esto se puede considerar que es el escalar x1 que multiplica el vector a sub 11, a sub 21, a sub 22, hasta a sub m1. De forma similar puede hacer con los segundos términos. Siempre aparece la variable x2. Entonces usted puede considerar que es el escalar x2 multiplicando al vector a sub 12, a sub 22, a sub m2. Y así sucesivamente. Es por eso que se pudo escribir el sistema en este otro formato. El escalar, que sería que estaría representando a nuestra primera incógnita, y esto está multiplicando a una lista, en este caso, de m números reales. M, porque hay m ecuaciones. Similarmente, x2 por este otro vector que representaría una segunda columna. Como tenemos en definitiva n incógnitas, entonces vamos a tener n columnas que tienen m componentes reales. Y lo mismo va a suceder con los términos independientes que lo estamos colocando de esta manera. Si cada vector, esta primera columna, la representamos ahora con un solo subíndice a sub 1, este otro con a sub 2 y así esta última con a sub n, abreviadamente podemos escribir y de una forma más compacta el sistema así. Así sería el x1 que multiplica a sub 1. ¿Quién es este a sub 1? Este primer vector. ¿Bien?
más x2 que multiplica este segundo vector. Y en forma compacta ponemos a sub 2. Y así sucesivamente hasta el xn que multiplica a la última columna. Hay n columnas. Igual a b. Vector de los términos independientes. Espérense. Bien. Esta forma de escribir el sistema es la llamada ecuación vectorial. En ecuación vectorial, donde en esta ecuación vectorial siempre aparece cada incógnita multiplicando a un vector, donde justamente ese vector estaría representando en el primer caso a todos aquellos coeficientes que multiplican esa primera incógnita. ¿Bien? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué ustedes vieron? Que toda solución del sistema también iba a ser una solución de la ecuación vectorial. Y viceversa, toda solución de esta ecuación vectorial sería solución del sistema. ¿Bien? Si el sistema era inconsistente, la ecuación vectorial también no iba a tener solución. Pero, ¿cuál fue la otra parte que se vio? Si cada uno de estos vectores, A1, A2, hasta A sub n, lo agrupábamos y lo colocábamos en una matriz, entonces íbamos a obtener acá, esto estaría representando una matriz, porque estos son estos vectores columnas. Teníamos una matriz que estaba multiplicando a este vector de las incógnitas, igualado al vector de los términos independientes. De forma más compacta, esa matriz, que aquí está representada por estas columnas, la podíamos expresar en la forma A por X igual B. Y obteníamos otro formato para escribir a un sistema de ecuaciones lineales. De manera que ese sistema de ecuaciones lineales admite como representación esta primera, que es la llamada forma general. Admite esta segunda forma, escrita de manera compacta, que se conoce con el nombre de ecuación vectorial. Y admite esta tercera forma, que sería la ecuación matricial. Todas son formas equivalentes de escribir a un sistema de ecuaciones lineales. Bien, pero si nos detenemos nuevamente en la forma de ecuación vectorial, lo que usted ve en este miembro izquierdo no es otra cosa que el concepto que también ya se supone ustedes vieron, que es el concepto de combinación lineal. ¿Ven? Un escalar que multiplica a un vector, más otro escalar que multiplica a otro vector del mismo tamaño, porque si no, no se pueden sumar. Bien, hasta un enésimo escalar que multiplica a ese enésimo vector. A eso es lo que se le denomina combinación lineal de los vectores A1, A2, A3 hasta sub n, con pesos o coeficientes x1, x2 hasta xn, si serían las incógnitas. De manera que averiguar si un sistema es consistente es equivalente a lanzar la siguiente pregunta: ¿será este vector B, que está en R a la M, porque tiene M componentes, será posible este vector B, será posible escribirlo como combinación lineal de estas n columnas?
Son preguntas equivalentes a averiguar si el sistema es consistente o no. Y de la misma manera, averiguar si esta ecuación matricial es consistente o no, sería equivalente a preguntarse si este vector B de los términos independientes se puede escribir como combinación lineal de las columnas de esta matriz de los coeficientes. Son preguntas distintas, pero que apuntan a lo mismo. Bien, ahora, desde el punto de vista ya operacional, ¿sí?, para poder dar respuesta a esa pregunta, lo que se hace es trabajar con la llamada matriz ampliada o aumentada, que está conformada por todos los coeficientes de nuestro sistema, que son todos esos números que multiplican a las incógnitas, y en el que en la última columna se le coloca como última columna los términos independientes. Bien, si nosotros tuviésemos que decir cuál es el tamaño, fíjense la palabra que utilizo, tamaño, de la matriz de los coeficientes, pues uno lo que analiza es cuántas filas tiene, M, y cuántas columnas tiene, matriz de los coeficientes. Entonces, el tamaño de la matriz de los coeficientes decimos que es de M por N, tamaño. Y si tuviésemos que decir, preguntarnos cuál es el tamaño de la matriz ampliada o matriz aumentada, entonces vamos a decir, el tamaño es de M filas y N más una columna. Yo insisto con esto del tamaño porque en otras áreas, sobre todo cuando en la parte de informática, estas matrices, en lugar de decir matrices, se le da el nombre de arreglo. Y en lugar de decir, este arreglo tiene tantas filas con tantas columnas, utilizan ahí la palabra dimensión. Y en álgebra, como nosotros veremos más adelante en el curso, la palabra dimensión es un concepto muy importante, que no tiene nada que ver con esas etiquetas que se dan ahí. Tiene otro significado. ¿Bien? Entonces, en lugar de decir, y la dimensión de la matriz, no. Lo correcto es decir, y el tamaño de la matriz es de M filas y N más una columna. En este caso, la de la matriz aumentada. Dicho esto, cuando usted tiene la matriz aumentada, lo que tiene que hacer es aplicar el algoritmo de reducción por fila y escalonar la matriz. ¿Bien? Cuando usted escalone la matriz, por supuesto que yo le estoy diciendo que tiene que escalonar la matriz, esto implica que usted ya sabe cómo hacer la reducción por fila mediante esas operaciones elementales y debe conocer el concepto de matriz escalón o matriz escalonada. Porque solo cuando la matriz ampliada está escalonada, usted va a poder responder si el sistema es consistente o no. Por ejemplo, si la matriz está escalonada, esta matriz suponiendo que ya está en la forma escalonada, usted observa que hay una fila donde en esa fila todas sus entradas son cero, excepto la última entrada de la fila, que va a estar asociada con la de los términos independientes. Si eso ocurre, entonces el sistema va a ser inconsistente, no va a tener solución. Porque imagínese lo que estoy diciendo es, tomemos esta última ecuación, que este coeficiente de x a la 1, de x sub 1, es 0. Que este coeficiente de x sub 2 es 0 también. Y que todos los coeficientes son 0, excepto el término independiente que sea un número diferente de 0. Bueno, no va a existir ninguna lista que cuando usted la reemplace acá
satisfaga esa ecuación, porque el miembro izquierdo siempre le daría 0 y el miembro de la derecha le daría un número distinto de 0. Quiere decir esto que cuando usted identifique un patrón con esas características, siempre que la matriz esté escalonada, pues ya usted puede afirmar que el sistema es inconsistente. Bien. Está escalonada la matriz y no aparece ninguna fila con esas características. Si no aparece, bueno, ya podrá afirmar entonces que el sistema va a ser consistente. Es decir, va a tener al menos una solución. Bien, pero si ya identificamos que el sistema es consistente, ¿cómo podemos, a partir de esa matriz escalonada, saber si la solución es única o tiene infinitas? Para eso, usted lo que tiene es que mirar cuántas columnas pivotes hay. Y cuando digo columnas pivotes, me refiero a lo siguiente. Cuando usted está realizando el proceso de escalonamiento, usted sabe que usted analiza la primera fila. En esa primera fila y primera columna necesita que ese primer elemento sea diferente de 0. Si en esta primera columna aparece 0, es decir, que acá usted no ve la incógnita X1, bueno, esa fila usted la permuta con otra fila donde ese primer elemento sea distinto de 0. Y siempre se puede lograr que en esta posición 1, 1, este elemento sea diferente de 0. Ese primer elemento diferente de 0 que usted encuentra de izquierda a derecha es el llamado elemento principal y que se encuentra en esta primera columna. Bueno, a ese elemento principal, que es un número real distinto de 0, es lo que se denomina pivote. Bien, usted tratará por las operaciones de fila hacer 0 en esa columna todos los elementos que están por debajo de ella. Pero si usted logró identificar acá, en esta primera columna, un elemento diferente de 0, ya esta columna sería una columna pivote. Cuando usted pase a la próxima fila, como se supone que todo esto lo hizo 0, usted lo que tiene que mirar en esa segunda fila, ¿quién sería el primer elemento diferente de 0 que usted encuentra ahí? Profe, una pregunta. Sí. Que sea pivot no significa que sea 1 necesariamente, puede ser cualquier número distinto de 0. Cualquier número diferente de 0. Ya vamos a llegar al 1 ahí. Bien, para que sea un elemento principal, en la fila, usted contando de izquierda a derecha, tiene que fijarse quién es el primer elemento diferente de 0. Bien, si en esta segunda fila el elemento diferente de 0 está acá en esta posición 2, 2, bueno, eso va a implicar entonces que está en la posición, que está en esta segunda columna, va a implicar entonces que esa columna sería una columna pivote. Y el pivote está aquí en esta posición 2, 2. ¿Ok? Puede suceder que cuando usted está haciendo esa reducción, hizo 0 acá, pero también se le pudo haber hecho 0 esta que está acá. Y el tercero. Tal vez el primer elemento no 0 o no nulo, a lo mejor está en la tercera columna. Bien, y eso quiere decir que si el elemento diferente de 0 está en la tercera columna es porque la columna 3 sería una columna pivote, pero la columna 2 no sería una columna pivote. ¿Estamos? De acá también es importante que usted sepa identificar cuando una matriz está en forma escalonada. Se supone que cada posición pivote se encuentre siempre en una columna que esté situada a la derecha de la columna pivote que está en la fila anterior. ¿Bien? Es decir, el pivote acá, cuando no puede estar, si ya se sabe que la sub 1, 1 es un pivote,
Cuando usted vaya a hacer, analizar la segunda fila, el pivote no puede estar acá, porque se supone que este ya se hizo 0. Bien, y entonces trata de buscar en esa misma fila quién es el próximo número diferente de 0. Si este número que está acá es diferente de 0, bueno, esta segunda columna sería una columna pivote. Bueno, ¿qué puedo resumir? Si cuando usted escalona la matriz, todas las columnas, si estas n columnas que hay acá, todas son columnas pivote, entonces la solución es única. Y fíjense que esto es válido para cuando m sea mayor que n o viceversa, para cuando m sea menor que n, o para cuando m sea igual a n. Para decirle, suponga que acá en el sistema usted tiene 5 ecuaciones, que M5, 5 ecuaciones, y tiene 10 incógnitas. 5 ecuaciones con 10 incógnitas. Pongámosle 7 incógnitas. Si son 5 ecuaciones con 7 incógnitas, significa entonces que la matriz de los coeficientes tiene 7 columnas. ¿Bien? No se cuenta la de los términos independientes. Bueno, cuando usted esté realizando la escalona a la matriz, y si yo les digo que las 7 columnas son columnas pivote, significa entonces que esta posición a 1, 1 es un número diferente de 0. Segunda fila, segunda columna, este es diferente de 0. Tercera fila con tercera columna es diferente de 0. Hasta que llegue a la séptima fila, séptima columna, y es diferente de 0. Pero si está en forma escalonada, significa que si yo estaba diciendo que tenía eran 7 columnas, ¿cómo fue que le dije? Le dije que eran, disculpe, le dije que eran 5 y 7. Bueno, si son 5 ecuaciones, que hay 5 filas, y las 7 son 7 filas. Sí, acá estaba poniéndole, en el primer caso le quiero poner menos filas, ¿sí? Menos ecuaciones que incógnitas. Profe, una pregunta. Acá dice tiempo restante de reunión, 2 minutos. ¿Volvemos a entrar al mismo link? Al mismo link. Sí, antes que concluya, lo que le quería decir era lo siguiente. Suponga que son 5 ecuaciones y 7 incógnitas. Si yo les digo, acá no puede ocurrir en una situación de esa naturaleza que todas las columnas, es decir, si esta es una columna pivote, esta primera significa que la posición 1, 1 es diferente de 0. Si la segunda columna es una columna pivote, significa que la posición esta, 2, 2, es diferente de 0. Pero como yo tengo 5 ecuaciones nada más, podré llegar hasta la posición 5, 5, donde esa quinta columna me está diciendo que es una columna pivote. Entonces, las otras 2 columnas que quedan no serían columnas pivote. Sino en este caso, todas las filas tienen posiciones pivote. Ese es el caso donde hay más incógnitas que ecuaciones. Y si fuese al revés, que tenga más filas
qué columna, pues puede suceder que todas las columnas sí sean pivote, pero cuando estén en la forma escalonada, todas las filas que están por debajo, todas tendrían que ser cero. Vamos a poner un ejemplo concreto, ya cuando en el próximo, cuando entren, y para describir mejor esta situación. Pero simplemente contando las columnas pivotes, con ellas usted puede identificar quiénes son las variables libres, y aquellas columnas que no son pivotes, usted las identifica con las variables. Aquellas columnas que son pivotes las identifica con las variables básicas, y aquellas columnas que no son pivotes las identifica con las variables libres. ¿Bien? Y si tiene variables libres, pues entonces el sistema tendrá infinita solución. Esa es la forma en que se procede. Bien, vamos a dejar de compartir, ya queda, nos habíamos quedado. Entonces, simplemente, insisto, era importante poder escalonar una matriz, porque cuando esté en la forma escalonada, podemos identificar si el sistema es consistente o inconsistente. Bien. Una vez, por lo menos puntualizado estos temas, podemos pasar a la otra clasificación que le podemos dar a los sistemas de ecuaciones lineales, pero ahora atendiendo a los miembros derechos. ¿Sí? ¿Cómo son los miembros derechos de cada una de las ecuaciones? Y en dependencia de cómo sean esos términos independientes, podemos hacer una clasificación que agrupa a los sistemas de ecuaciones lineales en dos categorías. Vamos a escribir el sistema en su forma compacta, forma de ecuación matricial, y ahora nos vamos a fijar en los términos independientes. Por ejemplo, si acá yo estoy diciendo que hay m ecuaciones con n incógnita, es porque este vector pertenece a R a la m, si tiene m componentes reales. Y en ese caso, si todas las entradas de ese vector son cero, es decir, si B coincide con el vector cero o vector nulo, que es aquel que todas sus entradas son cero, entonces decimos que el sistema es homogéneo. Sí, a mí también me manda un correo todo. Apaguen el micrófono, por favor. ¿Bien? Ah, es un micrófono. Sí. ¿Bien? Sí, si todos los términos independientes son iguales a cero, entonces estamos en presencia de lo que sería un sistema homogéneo. Ahora, si al menos una de esas entradas, si al menos uno de esos términos independientes es un número diferente de cero, ya ese vector es diferente del vector cero, y en consecuencia decimos entonces que ese sistema es no homogéneo. Bien. Los sistemas homogéneos tienen una particularidad. Fíjense que cuando usted pone A por X igual a 0, al vector 0, y teniendo en cuenta de que A por X no es otra cosa que la combinación lineal de las columnas de A, en el que los coeficientes de esa combinación lineal tienen las entradas de ese vector X, no es difícil de ver que si a cada entrada de este vector X nosotros le damos el valor 0, entonces el 0 estaría multiplicando
Si cada columna de esta matriz estaría multiplicado por el número 0, eso me va a producir el vector 0 o vector nulo, y en consecuencia se va a satisfacer esa, para cuando la X sea exactamente ese vector nulo. De ahí que todo sistema de ecuaciones lineales homogéneos siempre sea consistente, porque el vector 0 o vector nulo siempre satisface a cada una de las ecuaciones del sistema, a todas y cada una. Y esta solución muy particular, que es evidente, se le denomina solución trivial. Nuevamente, en este caso, vuelve a aparecer dos preguntas que nos hacíamos con los sistemas en general. Una de ellas era, en este caso, sería, dado un sistema homogéneo, ¿la única solución que existe será la trivial o puede tener soluciones no triviales? Bueno, para responder a esta pregunta, vamos a desarrollarlo a través de un ejemplo concreto, y ahí volvemos a recordar aquellos temas que estábamos intentando recordar al inicio. Pero ya vamos a partir de la siguiente afirmación, que es la que nos va a estar diciendo exactamente cuándo un sistema homogéneo va a tener soluciones no triviales. Y eso se va a cumplir si y solo si ese sistema admite una variable libre. Bien, vamos a verlo con este ejemplo concreto. Supongamos que tenemos este sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y es homogéneo porque todos los términos independientes son 0. Para ello, lo que planteamos es nuestra matriz aumentada o ampliada, donde en la última columna colocamos exactamente los términos independientes. ¿Cómo procedemos? Empezamos, miramos la primera fila y en esa primera fila tratamos de ver quién es el primer elemento no nulo, que no sea 0. Bien, en este caso es el número 3 y está en esa misma primera columna. Si por alguna casualidad en esta primera ecuación no hubiésemos escrito el x1, eso se interpreta que su coeficiente es 0. Y si aquí tuviésemos un 0, entonces lo que hacemos es permutar esa ecuación o equivalentemente esa fila por otra fila que sí aparezca un número diferente de 0. De manera que en esta posición 1, 1 siempre podemos obtener un número diferente de 0. Bien, en esta posición 1, 1, fila 1, columna 1, tenemos un número diferente de 0 y ese número sería nuestro pivote, nuestra posición pivote, y en este caso el pivote sería 3. Bien, ahora el objetivo sería en esa misma primera columna hacer 0 todos los elementos que están por debajo de ese pivote en esa primera columna. ¿Sí? Hay que hacer un 0 acá y hacer 0 acá. Y entonces empezamos a utilizar las operaciones de reemplazo. ¿Por quién vamos a reemplazar esta segunda fila? La vamos a reemplazar tomando a la primera fila y sumándosela a la segunda. Y ese resultado es lo que colocamos en la segunda fila. Fíjense que si sumamos, logramos obtener este 0 acá. Y en el caso de construir el 0 de acá, lo que tenemos que, esta operación de reemplazo sería multiplicar la primera fila primeramente por -2 y ese resultado se lo sumamos a la tercera fila y ahí podemos construir el 0.
Bueno, eso es lo que nos va a permitir obtener esa matriz equivalente por fila. Es decir, acá al sumar, obtenemos este 0, al sumar este 5 con este menos 2, obtenemos este 3, al sumar este menos 4 con este 4, obtenemos este 0, y aquí se suma 0 más 0, es 0. En el caso, para obtener este 0, en esta tercera fila de la primera columna, se combinó la fila 1 previamente multiplicada por menos 2 y se le sumó la tercera. Al multiplicar por menos 2 y sumar, obtenemos el 0. Multiplicamos por menos 2, esto nos da menos 10, y al sumarle 1, esto nos da el menos 9. Multiplicamos por menos 2, nos daría 8, que al sumarle menos 8, nos da 0. Y la última, evidentemente 0. Ya construidos los ceros por debajo de ese elemento pivote, Profe, ¿sí? ¿no sería un 2 positivo? ¿En dónde? En la ¿Dónde está el tercera 2? fila, porque si multiplico menos 3 por menos 2, No, me da un 6 positivo y al sumarlo no, me da 12. se está multiplicando por menos 2. ¿Bien? Multiplica Sí, por menos profe. 2 la primera. ¿Bien? Cuando multiplica por menos 2 y menos 4, ¿cuándo te da? Menos 8. No, menos 2 por menos 4. Menos 2 por menos 4, 8 positivo. Y ese 8 positivo, cuando le sumas con este menos 8. Ah, sí, es verdad, Bien. tiene razón. Bien. Bueno, ya hizo 0 todos los elementos que están por debajo de este el pivote de esa primera columna. Ahora tenemos que fijarnos para escalonar Profe. la matriz. Sí, ¿Usted aplicó reducción por fila? lo que apliqué ahí fue la reducción por fila. Ajá. Las operaciones de reducción por fila implica o involucra 3 operaciones, que puede ser el reemplazamiento, el escalamiento y la permutación. Para yo construir este 0 que está acá, lo que hice fue el reemplazamiento. Es decir, yo voy a reemplazar esta fila 2. ¿Por quién la voy a reemplazar? Por la suma de ella misma con la primera fila, en este caso multiplicado por 1. Bien, por eso tú sumas a la fila 1, se la sumas a la fila 3, y eso es lo que colocas acá en la fila 3, a la fila 2, y eso es lo que colocas aquí como resultado en dicha fila. Ah, ya entendí lo que dice entonces. Ya ahora sí como que Bien. voy entendiendo. Sí. Para obtener este 0 que está acá, tuviste que vas a trabajar la fila 1 con la fila 3. Multiplicas la fila 1 por menos 2 para poder construir ese menos 6, de manera tal que al sumárselo a la tercera fila tengas este 0. ¿Se entiende? Sí, Si sí. multiplicar por menos 2 y sumarle 6, obtengo 0. Cuando multiplico acá por menos 2, me da menos 10. Y cuando le sumas, porque estoy sumando fila 1 con fila 3. Previamente esa fila 1 multiplicada por menos 2. ¿Estamos? Entonces me da menos 10. Y ese menos 10, cuando le sumas el 1, me da el menos 9. El menos 2, cuando lo multiplico por este menos 4, me da 8. Y cuando le sumo a este, me da el 0 que está ahí. Y como esto, todos son 0, ese resultado de ese reemplazamiento me va a dar 0 también. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Quién sería el elemento principal en esa segunda fila? El 3. Porque el elemento principal de una fila es el primer número diferente de 0 que usted encuentre contando de izquierda a derecha. Cuando yo vengo acá a esta segunda fila, me encuentro con un 0. Y cuando sigo, ya el primer elemento que hay en esta segunda fila, que es distinto de 0, es este 3 que está acá. Y eso se encuentra en la segunda columna. Por lo tanto, este 3 es una posición pivote y por lo tanto esta columna 2 sería una columna pivote. ¿Bien? Entonces, una vez identificado este pivote que es 3, yo tengo que hacer 0
para llevarlo a la forma escalonada, Al menos 9. claro, a aquella posición que está por debajo del pivote y todas las que estén por debajo del pivote, que nada más hay una sola. Entonces, en ese caso, voy a combinar la fila 2 con la fila 3. Pero a la fila 2 la multiplicamos por 3 Por 3. 3. y se la sumamos a la fila 3. O, en este caso, aquí lo que se hizo es, porque a lo mejor a usted le puede resultar más cómodo tener un 1 acá, y en ese caso podemos escalar esa segunda fila. No, bueno, directamente, disculpe. Directamente lo que se hizo fue eso. Bien, voy a multiplicar por 3 y sumar. Voy a multiplicar por 3 y sumar. Cuando multiplico por 3 y sumo es 0, multiplico por 3 es 9 y sumo y aparece 0, y en todos los demás me va a dar 0. Cuando llegamos a esta posición, la pregunta que les hago es, ¿la matriz está en forma escalonada? No. ¿Sí o no? Escuché un no. Y ¿No? realmente sí está en forma escalonada. A ver, vamos, si quieren, a la posición anterior. ¿Por qué esta matriz todavía no está en forma escalonada? Porque tiene un 0 abajo del pivot que es 3. No, No está hecho no. 0, Tiene que digamos. tener un 0. Ajá. No, fíjate que este es el elemento pivote y todo lo que está por debajo de él son 0. Un 0. Bien, cuando usted analiza la segunda fila, le está diciendo que el pivote está en esta segunda columna, ¿lo ven o no? Sí. Que es el 3. Pero cuando usted analice la tercera fila, el primer elemento no nulo se vuelve a encontrar en esa segunda columna. Y para que la matriz esté en forma escalonada, el elemento principal de esta tercera fila tiene que encontrarse situado en una columna a la derecha del elemento principal que estaba en la fila anterior. ¿Bien? El elemento principal de la fila 2 está en la columna 2. El elemento principal de la fila 3 no puede estar en la columna 2. Tiene que estar en una columna a la derecha. Por eso hay que hacerlo 0 para poder llevarlo a esa forma escalonada. ¿Bien? Y además, para poder identificar que la matriz esté en forma escalonada, debe cumplirse que toda fila no nula, cuando digo no nula, fila que no sea, todas sus entradas sean 0, siempre tiene que encontrarse por encima de cualquier fila cuyas entradas todas sean 0. Entonces, necesitamos hacer 0 esta posición donde está el menos 9, porque todavía ahí no está en forma escalonada. Bien, hacemos eso, multiplicamos por 3 y sumamos, y llegamos a obtener esta matriz equivalente por fila. Fíjense acá, posición pivote de la primera fila está en esta primera columna. Posición pivote de la segunda fila se encuentra acá en la segunda columna. Y esta posición pivote está en una columna que está a la derecha de la posición pivote que está en la fila anterior. Cosa que no estaba ocurriendo acá. Bien, porque supuestamente este menos 9, que sería el primer elemento diferente de 0, es lo que supuestamente usted iba a considerar que era el pivote, pero resulta de que yo necesito que todo lo que esté por debajo de ese elemento principal en esta segunda fila sea 0. ¿Bien? Y ya acá, todas las filas no nulas siempre están por encima, por arriba de esta fila, de esta última fila que está completamente, cuyas entradas son 0. Esto es una matriz escalón o una matriz que está en forma escalonada.
Bien. Entonces, identifiquemos lo que serían las variables libres. Esta primera columna, la primera columna, donde está el 3, que está, que es una posición pivote, me está diciendo que esta primera columna es una columna pivote. Y la primera columna usted la puede identificar con la variable x1. Esas columnas pivote en la cual usted puede identificar la variable, se dice que son variables básicas. Entonces, x1 es una variable básica, porque acá en esta columna hay una posición pivote. x2 también va a ser una variable libre, porque en la segunda columna tenemos también un pivote que está situado en esta segunda fila. Pero ya no hay más pivote. Es decir, esta tercera columna no es una columna pivote. Entonces, primero identificamos todas aquellas columnas pivote, porque con ello estamos identificando quiénes serían nuestras variables básicas. Y las otras variables serían las variables libres. En este caso, la x3 sería una variable libre. A partir de ahí, ya se puede responder de si este sistema homogéneo tiene solución no trivial, además de la trivial. Y por supuesto que sí, tiene soluciones no triviales, porque la variable x3, que está asociada con la tercera columna, no es una columna pivote y por lo tanto esa sería nuestra variable libre. ¿Tiene infinitas soluciones? Va a tener entonces infinitas soluciones. Ajá. Porque las soluciones van a estar dependiendo del valor que usted le asigne a esa variable libre. Esa variable libre, usted le puede asignar cualquier número real. Bien. A partir de acá, si usted quiere ya expresar la solución, es cuando conviene llevarlo a la forma escalonada reducida. Hasta acá está escalonado, pero no está en forma reducida. La forma escalonada reducida implica que aquellas posiciones pivotes deben tener, que es un número diferente de 0, ese número diferente de 0 debe ser 1. Acá, por ejemplo, en esta segunda fila y segunda columna, tenemos esa posición pivote, pero es un número distinto de 1. ¿Cómo podemos construir el 1 ahí? Multiplicado por un tercio. Aplicando ese escalamiento por un tercio. Fue lo que se hizo ahí. Pero para que esté en forma escalonada reducida, además de que la posición pivote sea 1, en esa columna donde está el pivote, todos los elementos que están por encima de él y por debajo también tienen que ser 0. Ya, como se llegó a la forma escalonada, por debajo de él ya era 0. ¿Bien? Porque las posiciones pivotes no van a cambiar. Lo que va a cambiar es colocar un 1 en esa posición. Construir el 1 en esa posición pivote. Entonces, ¿cómo logramos construir el 0 en esta posición donde está el 5, que es el que está por encima de él? Combinando esta fila 2 con la fila 1. Y en esa combinación, ¿qué hacemos? Multiplicamos esta fila 2 para construir el 0 que acá. ¿Por qué multiplicamos la fila 2? Por menos 5. Por menos 5. Y ese resultado se lo sumamos a la fila 1. Bien, cuando hacemos eso, es lo que tenemos acá. Es decir, aquí se multiplicó por 0, se multiplicó por menos 5, me da 0, y si le sumo a 3, me sigue dando 3. Multiplico por menos 5 y sumo, me da este 0. Multiplico por menos 5, 0. Y se lo sumo, me sigue dando menos 4. Bien. Ahora,
para que esté, insisto, en la forma escalonada reducida, en esas posiciones pivotes, que son números diferentes de 0, debemos construir un 1. ¿Cómo construimos el 1 acá? En esa Multiplicando primera, por un tercio. multiplicamos esa primera fila o escalamos esa primera fila por un tercio. Bien, y ya acá tenemos que la matriz está en forma escalonada, pero además en forma escalonada reducida. ¿Cuál es la importancia o utilidad que tiene la llamada forma escalonada reducida? Que ahora usted puede explicitar la solución, porque cada variable básica, que en este caso las variables básicas aquí sería la x1 y la x2, la que está en la primera columna, x1, en la segunda columna, x2, usted ahora la puede poner en función de las variables libres que tenga, que en este caso nada más hay una sola. Si usted tuviese que escribir a partir de esta información, ¿quién sería la primera ecuación del sistema que usted escribiría acá? X1 más 4 tercios de X3 igual a 0. No, vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. X1 Ajá. menos 4 tercios de X3 igual a 0. Ahora sí. Bien. Aparecería X1, es decir, 1 por X1, que es el X1, más 0 por X2, que me da 0 y por eso él lo puede omitir, menos 4 tercios de X3 igual a 0. ¿Y la segunda ecuación cómo la escribirías? X2 igual a 0. X2 igual a 0. Entonces, a la hora de expresar la solución, como nuestro vector solución tiene que tener 3 componentes, tiene que ser un vector de R a la 3, lo que nosotros hacemos es, ponemos X1, X2, X3, despejamos a cada variable básica. Si usted despeja la X1, si la despeja, ¿a quién será igual la X1? Porque tiene que despejar la X1. Le quedaría que X1 es igual a 4 tercios de X a la 3. ¿Se entiende eso o no? Fíjense que cuando él me dijo de forma oral quién era la primera ecuación, él dijo X1 menos 4 tercios de X3 igual a 0. Y si usted despeja la X1, quedaría 4 tercios de X3. exactamente. Entonces, este X1 que yo estoy colocando acá se puede poner en función de esa variable libre. Es 4 tercios de X a la 3. ¿Se entiende eso? El X2, que es la otra variable básica, ¿a quién es igual? Fíjense en esta ecuación, usted lo puede leer. X2 es igual A 0. a 0. Por eso, este X2 es igual a 0. ¿Y quién era? Habíamos dicho quién era la variable libre, la X3. Entonces, ese X3, sigo poniendo X3. De manera que aquí tengo un vector donde involucra la variable libre X3. Fíjense que donde está ese 0, yo puedo poner 0 por X3. Y todas las componentes tienen X3. Aplicando la operación de multiplicación de un escalar por un vector, podemos factorizar y poner el X3 afuera, y aquí lo que me queda es el vector 4 tercios 0, 1, multiplicado por el X3. Y como X3 es una variable libre, ¿qué quiere decir eso? Que a X3 le podemos asignar cualquier número real, cualquiera. Y cada vez que le asignemos un número real y efectuemos, vamos a obtener una solución de este sistema homogéneo. Si X3, como puede ser cualquier número real, si a X3 le damos el valor 0, ¿qué solución obtendríamos? La trivial. Sería la solución trivial. Y eso ya lo sabíamos.
Si a x3 le damos el valor, por ejemplo, 3, ¿qué solución obtenemos? Tres por 4/3, 3 por 0, 3 por 1. Entonces, pero 3 por 4/3, ¿cuánto es? 1. No, 3 por 4/3 te daría 4. 12/3. 4. Simplifica el 3 con este 3. 4. Este me daría 0 y este 3. Y eso sería otra solución, que usted lo puede verificar acá. Pero ¿cuántos valores reales le podemos asignar a x3? Infinito. Entonces, ¿cuántos vectores vamos a obtener? Infinitos. Infinitos vectores. Como ustedes pueden ver, esto que está acá, y fue una cosa que no recordé al principio, me está diciendo que con este vector 4/3, 0, 1, yo puedo generar a todas las soluciones de ese sistema homogéneo. Es decir, el gen del conjunto solución que me genera el conjunto solución está formado por este único vector, por un solo vector. 4/3, 0, 1. ¿Bien? Y decimos entonces que la solución está expresada en forma paramétrica, en forma vectorial paramétrica, donde el parámetro es justamente esta variable libre x3. ¿Estamos? De esa manera podemos obtener de manera explícita la solución. Entonces, ¿qué era lo importante de ir adelantando ya hasta acá? Que cuando el sistema homogéneo tiene una sola variable libre, el conjunto solución admite una interpretación geométrica. Van a ser todos los puntos que se encuentran situados en una recta que pasa por el cero, es decir, por el vector 0. Equivalentemente, esa recta pasa por el origen de coordenadas. Pero no se preocupen con relación a cómo se va a representar la recta, ya eso lo veremos en el próximo cuatrimestre, que vamos a ver la parte de la geometría analítica. El avance hasta acá es que ustedes sepan que si en el sistema homogéneo hay una variable libre, geométricamente todas las soluciones van a estar representadas por puntos que están situados en una recta que pasa por el origen. ¿Estamos? Eso es, vamos a decir, la parte importante con relación a esa interpretación geométrica. Pero vamos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, Profe, ¿sí? con respecto, digamos, a la conclusión en cuanto al sistema anterior, ¿cómo sería, digamos? ¿Estaría bien decir que tiene infinitas soluciones Claro. o que tiene solución trivial? No, este de acá tiene infinitas soluciones. Sí. ¿Estamos? Porque lo que pasa es que la solución, el conjunto solución, nosotros lo estamos describiendo de forma explícita mediante esta ecuación paramétrica. Me está diciendo, mira, con el vector 4/3, 0, 1, cada vez que lo multipliquemos por un número real distinto, vamos a obtener una solución de este sistema. Acá se escribe de forma explícita cómo tú puedes obtener cada solución del sistema. Cuando yo te doy el sistema así, en este formato, la solución está dada implícitamente. Tú no puedes ver de antemano quién es la solución. Para ello, es necesario realizar una serie de operaciones, que fueron las que se hizo acá, para decidir si había más de una solución trivial. Pero cuando ahora yo esta ecuación la escribo en este formato, x igual a x sub 3, donde x sub 3 es cualquier número real que multiplica este vector, me está diciendo cómo de forma explícita yo puedo describir cualquier solución del sistema. ¿Bien? Y esta forma de escribir la solución así es la que se denomina
forma vectorial paramétrica, porque el X3 viene siendo un parámetro que es al cual uno le asigna valores para ir obteniendo las diferentes soluciones concretas del sistema. ¿Bien? Y en este caso tiene infinitas soluciones. Desde el punto de vista geométrico te estoy diciendo que son todos los puntos de una recta que pasa por el origen. Entonces hay infinitas soluciones. Pero cuando hay una variable libre, desde el punto de vista geométrico, todas esas soluciones están situadas en los puntos de una recta que pasa por el origen. Eso es vamos a decir, la parte importante acá. Y la forma en que uno lo expresa fue así como acá, como esto. X igual al parámetro más el vector, que multiplica el vector. Donde este vector representa el gen de ese, que está formado por ese vector. ¿Sí? Todas las combinaciones lineales que se puede construir con él. ¿Bien? Insisto, Bien. si hay una sola variable libre, entonces todas las soluciones yo las puedo obtener con esta ecuación vectorial en forma paramétrica y geométricamente representan los puntos de una recta que pasa por el origen. Que es lo que se trata de ilustrar acá. Este vector que está señalado acá, esta flechita, estaría representando la dirección de la recta, y esa dirección de la recta me la está dando este vector que está acá, 4 tercios 0, 1. Pero ahora yo les decía que no se preocupen exactamente de cómo se hizo esa representación, porque eso es un tema que veremos mucho más adelante. Simplemente estoy trabajando con la parte intuitiva que ustedes tienen de lo que sería una recta o un plano. Ya nosotros vamos a ver ecuaciones de rectas y planos en el espacio, cómo se representan y los diferentes casos particulares y cómo cada caso particular está asociado con un formato específico o una ecuación que la estaría representando. Profe, Sí. ¿eso va en el primer parcial o en el segundo? No, primer parcial. Esto es el primer parcial. Hasta acá, del primer parcial, yo te puedo hacer una pregunta exactamente como esta. Si el sistema es homogéneo, ya sabemos que él es consistente, porque la solución trivial siempre satisface el sistema homogéneo. Pero te pudiera preguntar, ¿este sistema, además de la solución trivial, tiene soluciones no triviales? Puede ser una pregunta perfecta a hacer. Y para responder a eso, tienes que formar tu sistema, tu matriz aumentada, llevarlo a la forma escalonada. Ya hasta acá, cuando tú llegues hasta este paso, ya puedes dar respuesta de si tiene soluciones no triviales. Como acá estas dos son variables básicas y la X3 es una variable libre, ya acá puedes decir, sí, él tiene además además de la solución trivial, tiene otras soluciones no triviales. Yo le puedo agregar esa pregunta, exprese de forma explícita a ese conjunto solución. Y entonces sería, lo tienes que llevar a la forma escalonada reducida, que es esto que está acá, y expresar la solución en términos, ¿sí?, así como este, donde cada variable básica se pone en función de la variable libre o las variables libres si hay más que una, y este vector que siempre tiene a la variable. Vamos a ver el caso ahora en el que en lugar de una sola variable libre aparezcan dos variables libres. Nuestro sistema, en este ejemplo 2, va a estar formado por una sola ecuación.
Y como es una sola ecuación que involucra a 3 incógnitas. Si usted tuviese que escribir la matriz aumentada, estaría formado por una sola fila que tiene al 10, al menos 3, al menos 2 y al 0. Ah, no. Ya en esa fila, el primer elemento no nulo sería el 10 y está ubicado en la primera columna. Por lo tanto, eso me está diciendo que esa primera columna sería una columna pivote. Bien, y como nada más hay una sola ecuación, las otras 2 columnas no serían columnas pivotes, es decir, la variable básica usted la identifica con X1 y las otras 2 variables usted la identifica con las variables libres. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos en el ejemplo anterior? Cada variable libre la despejamos y la ponemos en función de las variables. Cada variable básica la despejamos y la ponemos en función de las variables libres. En el ejemplo anterior nada más había una sola variable libre. Entonces, acá la X1 la vamos a despejar, que es la variable básica, y la vamos a poner en función de estas 2. Despejamos a X1 y obtenemos esta ecuación. Pregunto si se entiende ese despeje. Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Una vez que usted despeja esa variable básica y la pone en función de las libres, como nada más hay una sola ecuación, hay una sola, bueno, en ese caso, lo que hacemos ahora es construir nuestro vector, solución, x1, x2 y x3, porque nuestra ecuación tiene 3 incógnitas. Nuestra solución tiene que ser un vector de r a la 3. ¿Qué hacemos? Vamos a construir un primer vector que solamente contenga la variable libre x2, más un segundo vector que solamente contenga la variable libre x3. Si hubiesen más variables libres, seguimos haciendo una descomposición similar. Bien, entonces, fíjense que en este primer vector que contiene la x2 sería el 0.3x2, pero como x2, ese sería nuestro x1, ¿se entiende? Como nuestro x2 es una variable libre, ponemos x2. Y en la tercera posición ponemos un 0. Es decir, 0 por x2, que es 0. Este sería el vector que contiene siempre a la variable libre x3. Sería 0,2 x3. En la otra posición, en la x2 sería 0 por x3. Y en la tercera posición, x3 lo colocamos como x3 porque es nuestra variable libre. El próximo paso sería ahora, como este primero, todas las posiciones, todas las entradas tienen a x2, factorizamos y lo sacamos afuera. Sería x2 que multiplica 0.3 a 1, 0. Y en este, como todas las componentes tienen a x3, factorizamos. x3 que multiplica 0.2, 0, 1. x2 y x3 representan variables libres. ¿Qué significa eso? Que a x2 y a x3 le podemos asignar cualquier número real. En el caso particular, si a x2 y a x3 le asignamos el valor 0, ¿qué solución obtendríamos ahí? Si a x2 le asignamos el valor 0 y a x3 le asignamos el valor, a x3 le asignamos el valor 0, Solución trivial. sería la solución trivial. Si, por ejemplo, imagínense que a x3 le asignamos el valor 0 y a x2 le asignamos el valor 1.
¿qué solución obtendríamos ahí? No trivial, Pero en particular, ¿cuál sería esa solución no trivial? no homogénea. No. Mira, fíjate la citación que dice a X3, 0, 3, 1, 0. 1 y 0. claro, sería 0, 3, 1, 0. Sí. Si, por ejemplo, a X2 le asigno el valor 0 y a X3 le asigno, por ejemplo, el valor 10, ¿qué solución no trivial obtenemos? 2, 0, 10. Exactamente. A 2, 0, Y 10. ahora, yo hice algunas sustituciones arbitrarias, pero podemos incluso hacerle valores a X2 y X3 distintos de 0, simultáneamente. Solo que hay que efectuar las operaciones y después efectuar las operaciones de multiplicación y después la operación de suma. Entonces, esta sería una forma explícita o forma de ecuación vectorial en la cual podemos obtener todas las soluciones de este sistema homogéneo. Pero además, como X2 y X3 pueden tomar cualquier valores reales, lo que me está diciendo es que este vector 0,310 y el vector 0,201 son suficientes para generar todas las soluciones de esta ecuación o sistema de ecuación. Es decir, el conjunto solución acá estaría formado por el gen de este vector y este vector. Supongamos que a este vector lo denote con U y a este vector lo denote con B. La ecuación, el conjunto solución escrito en forma vectorial paramétrica sería así: X igual a una variable, a esta variable libre que es un parámetro por el vector U. ¿Y quién es el vector U? Este que está acá. Más otro parámetro que multiplica el vector B. ¿Quién es el vector B? Este otro vector. Estos dos vectores, que los denoté con U y B, con ellos son suficientes para generar cualquier solución del conjunto solución del sistema. Y por eso esta es la forma de ecuación vectorial paramétrica en la cual uno representa la solución. Desde el punto de vista geométrico, si su sistema homogéneo tiene dos variables libres, entonces el conjunto solución va, desde el punto de vista geométrico, va a estar representado por todos los puntos que se van a encontrar en un plano, y ese plano pasa por el origen de coordenadas. Ese plano además va a contener al vector U y al vector B. ¿Bien? Ya en el segundo cuatrimestre vamos a ver cómo son bien esas ecuaciones y cómo la podemos representar gráficamente. Acá simplemente quiero darle este adelanto con relación a la interpretación geométrica. Es importante que sepan que siempre que estemos hablando del conjunto solución de un sistema homogéneo, lo que puede ocurrir es que la única solución que exista sea la trivial y por lo tanto la solución es un punto. O que el sistema homogéneo tenga una variable libre. Entonces va a tener infinitas soluciones y desde el punto de vista geométrico la solución va a estar representada por puntos que se encuentran sobre una recta que pasa por el origen. Y si hay dos variables libres o más, vamos a ver que el conjunto solución va a estar representado por un plano que pasa justamente por el origen de coordenadas. Finalmente,
Vamos a describir el conjunto solución, pero cuando el sistema es no homogéneo. También desde el punto de vista geométrico. Para ello, vamos a considerar que esta matriz A es la misma del ejemplo anterior y que B es el vector 7 menos 1, 4. Si yo quiero saber si el sistema este es consistente o no, formamos la matriz aumentada, donde la última columna lo que hace es contener a los términos independientes. Escalonamos para en esta primera fila y primera columna, en la posición pivote está en la 1, 1, es el 3, y tenemos que hacer 0 todo lo que están por debajo de él. Sumamos fila 1 con fila 2 y obtenemos esto. Y ya sabemos que para obtener este 0 que está acá, tuvimos que multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumársela a la fila 3. En el caso anterior, todos los términos independientes eran 0, ahora es 7 menos 1, 4, y cuando realizamos esas operaciones, se modifican. Fíjense que cuando sumamos fila 1 con fila 2, 7 menos 1 da este 6. Y para obtener este menos 4, ¿qué fue lo que ocurrió? Aquí tuvimos que multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumársela a la fila 3. Entonces, al multiplicar por menos 2 por 7, esto da menos 14, y al sumarle menos 4, eso da el menos 18. Directamente, podríamos, a ver cómo hicimos, multiplicar esta fila por 3 y sumársela a la fila 3, pero como ya vamos a ir construyendo la forma escalonada reducida, lo que se hizo en este paso fue escalar la fila 2 por 1/3 para construir nuestro 1 en esta posición pivote. Y ya entonces para construir el 0, que está por debajo de él, multiplicamos la fila 2 por 9 y se la sumamos a la fila 3 y obtenemos así. Pero para llevarlo a la forma escalonada reducida, en esa posición pivote necesitamos que sea 0 los que estén por debajo del pivote y por encima del pivote. 1. Entonces, multiplicamos la fila 2 por menos 5 y se la sumamos a la fila 1. Y eso nos daría como resultado eso que están viendo ahí. Pero, insisto, para que esté en la forma escalonada reducida, esta posición pivote que está en la 1, 1, que es un número distinto de 0, necesitamos que sea el número 1. Se escala entonces por 1/3 y finalmente obtenemos esta matriz aumentada equivalente a la inicial, a esta aumentada que está acá, equivalente por fila, que si ahora usted despeja a las variables básicas, recuerden que x1 y x2 eran las variables básicas, les pregunto, cuando usted despeje la x1, ¿a quién será igual? En esa primera ecuación. A 4/3 de x3 menos 1. Perfecto. ¿Y la x2? Igual a 2. Es igual a 2. Perfecto. Entonces, en general, cuando uno trata de expresar la solución, que es un vector de R a la 3, x1, x2, x3, ese vector, si el sistema es no homogéneo, ese conjunto de solución lo vamos a poder expresar en el caso que tenga una sola variable libre como una suma de dos vectores. En el primero va a aparecer un vector que no va a contener a ninguna variable libre, ¿bien? Que es la que está asociada con estos términos independientes. Menos 1, 2, 0. ¿Bien? Y el otro sumando va a ser un vector que va a contener, en este caso, a la única variable libre, que ya habíamos visto que era
x3 que multiplica 4 tercios 0,1. Lo interesante es que cualquier solución del sistema, en este caso no homogéneo, se expresa como la suma de un vector, donde este vector que está acá, si usted tiene la posibilidad de verificar, este vector va a ser una solución de este sistema no homogéneo. Es decir, si usted efectúa o reemplaza menos 1, 2, 0, va a ser su solución de este sistema no homogéneo. Pero a esa solución particular de ese sistema no homogéneo, si usted le suma cualquier solución del sistema homogéneo, así obtendría las diferentes soluciones del sistema. Sí, es una solución particular más cualquier solución del sistema homogéneo como tal, porque esta que está acá es la que depende de dicho parámetro. Desde el punto de vista geométrico, significa que si este sistema de ecuaciones lineales sabemos que es consistente, se sabe que es consistente, y que además es no homogéneo, porque B es diferente del vector nulo, entonces el conjunto solución va a ser también una recta. Todas las soluciones geométricamente se pueden ubicar en una recta, pero que esta recta ahora no pasa por el origen. Esta recta pasa por un punto P. En nuestro ejemplo, ese punto P viene siendo este vector que está acá, el que no contiene ninguna de las variables libres, menos 1, 2, 0. ¿Bien? Y todas las demás soluciones se pueden obtener sumándole a P cualquier solución del sistema homogéneo. Y por eso es que, desde el punto de vista geométrico, sería una recta que no pasa por el origen y que tiene la misma dirección que aquella recta que sí pasa por el origen y que representa las soluciones del conjunto homogéneo. Eso es una característica de lo que ocurre acá en este caso. Y para el caso que el sistema no homogéneo tenga, por ejemplo, dos variables libres, si el sistema era homogéneo, bueno, se sabía que todos los puntos iban a encontrarse en un plano que justamente pasa por el origen. Pero si el sistema no homogéneo tiene una solución, vamos a suponer que este punto P que está acá es una solución, bueno, el conjunto solución se puede obtener siempre sumándole a P cualquier solución de este sistema homogéneo. Y por lo tanto, todos esos puntos estarían situados en un plano, pero que ahora no pasa por el origen, ahora es un plano que pasa por P. Esa es la característica general que tiene, y eso que yo enuncié en los dos ejemplos, cuando tenía una variable libre, cuando tiene dos o cuando tiene más variables libres, pero siempre un número finito, es lo que plantea este teorema 6. Si el sistema de ecuaciones lineales no homogéneo es consistente y usted conoce una solución P de ese sistema no homogéneo, bueno, cualquier solución entonces del sistema se puede obtener como la suma de esa solución particular más cualquier solución de ese sistema homogéneo. Es lo que está planteado ahí, que está en la página 46 de la sección 1.5. Esto en general ya sería suficiente, vamos a dejarlo hasta acá, y las cuestiones más importantes la profesora se lo debe resumir en los ejercicios de la clase práctica que ustedes verían el lunes. Yo les recomiendo que vuelvan, independientemente de que
yo le voy a colocar esta diapositiva en el aula virtual, que vuelvan ahora a leer con detenimiento esa sección 1.5 para que lo puedan leer ahora con otra mirada y se encuentren mucho más preparados para hacer la práctica que harían ustedes el lunes. Bien, así que vamos a dejarlo hasta acá.